Buenos días, hola, hola. Buen día, buen día. Buen día, ingeniera. Hola, ¿me Buen día, escuchan? ingeniero. Ingeniera. Bien, buen día, buen día. Bien, vamos a seguir con nuestra clase. Vamos a ver. A ver. Todavía se sigue entrando al Zoom. Esperemos un ratingo. Bien, vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Habíamos trabajado en la anterior clase con algunos conceptos y definiciones importantes. Un ratingo, ¿ya? En la cual nosotros hemos explicado qué era la hidráulica, qué es una hidráulica teórica, qué es una hidráulica aplicada. Habíamos visto qué es un fluido, qué es la mecánica de fluido, qué es un fluido, los principios fundamentales del fluido, y hemos visto que los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases, ¿ya? Y hemos visto que los fluidos pueden ser newtonianos, no newtonianos, condiciones de deslizamiento y clasificación, y nos quedamos ahí viendo la clasificación de los fluidos. Hemos visto y le he mostrado que está en la plataforma también un video en el que me lo comprime todo esto, lo que es la teoría de los flujos de fluidos, ¿no? Viscoso, no viscoso, los que tienen más viscosidad, menos viscosidad. Flujo interno en comparación con el externo, y hemos visto lo que está el flujo de aire que va en contra de, que es un flujo externo, que va y se choca con algo. Después hemos visto el compresible e incompresible, hemos visto que los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles. El número de Mach, que es importante, que un flujo laminar en comparación con el flujo turbulento, ahí es importante conocer los números de Reynolds. Bien, el flujo natural es cuando yo tengo el flujo de un río, por ejemplo. El flujo forzado es cuando yo estoy, por ejemplo, yo tengo una cisterna en el piso y yo necesito que ese líquido vaya hasta el último piso de mi edificio, ¿no? Entonces ahí yo estoy forzando el fluido, ¿no? Yo necesito
medios externos para poder hacer la fluidez del líquido, ¿no? Bien, estacionarios, no estacionarios, que están en función del tiempo, unidimensional, bidimensional y tridimensional, depende si es en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bien, flujo rotacional y torrotacional, flujo a presión, flujo por gravedad. Aquí lo que les decía, el flujo por gravedad es el que fluye libremente debido a la gravedad. El flujo a presión, por ejemplo, es una tubería que está, digamos, completamente llena, entonces está con una mayor o menor presión, ¿no? Entonces son flujos que trabajan a presión. Bien, entonces, establecido o no establecido, está una montonera de flujos que ustedes lo van a leer, van a sacar un resumen y van a sacar las partes más importantes. Porque toda esa teoría que ustedes van a leer ahí va a entrar en el examen. Y lo que nos falta ahora es entrar a las propiedades de los fluidos. Estas están estrechamente ligadas al comportamiento del fluido, todas las propiedades. ¿Qué es una isotropía? Un cuerpo tiene la misma propiedad en todas las direcciones. Ahí está la isotropía. Fíjense, cuando tenemos la cohesión, ¿no? Hay otra propiedad que se llama, que no la puse ahí, adhesión. ¿Ya? La adhesión, que eso es, ya vamos a ver ahorita, adhesión, isotropía, cohesión, fluidez, incompresibilidad, compresibilidad. ¿Ya? Bien, fíjense, la isotropía tiene, todas las propiedades son las mismas en todas las direcciones. Eso es una isotropía. Cuando hablamos de las fuerzas internas de atracción que mantiene unidas las moléculas, mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un líquido cualquiera ahí, estas moléculas tratan de estar juntas, no tratan de cohesionarse, tratan de estar juntas, ¿ya? Es decir, hay una atracción, si yo tengo estas moléculas acá, están atraídas entre sí. Hay una atracción, una fuerza interna que la está obligando a unirse, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de una adhesión, lo que nosotros tenemos aquí es un envase, por ejemplo, de un líquido. Yo voy a ver a la adhesión como la fuerza que trata de mantener unida esta molécula al recipiente que lo contiene. Esa es una adhesión, ¿ya? Que se adhiere al recipiente que contiene el líquido, ¿ya? Entonces aquí esta es una adhesión, se adhiere a las paredes de lo que contiene el líquido y acá hay una fuerza entre las moléculas que están obligadas a mantenerse juntas. Eso es una cohesión. Entonces tenemos nosotros que ver la diferencia entre una cohesión y una adhesión, ¿ya? La fluidez. Cuando yo tengo una fluidez, fíjense, es la ausencia absoluta de esta cohesión. Porque cuando yo estoy en un río ahí, esas moléculas tratan de separarse y tratan de fluir, ¿cierto? Entonces no están ahí juntas, no están ahí estables, unidas, ¿no? Sino tratan de fluir. Las moléculas van viajando, van viajando. En el flujo turbulento, por ejemplo, esta molécula que estaba aquí más allá puede estar por acá, ¿no? O más allá estar por acá. Entonces, no están viajando todas juntas, ¿no? Entonces, tratan de separarse y ahí hay una fluidez. Por eso dice, es la ausencia absoluta de cohesión. Es decir, que es la ausencia de fuerzas de rozamiento.
cuando las láminas líquidas se deslizan una sobre otra. Estamos hablando de láminas láminas de fluidez, ¿no? Por eso es importante que nosotros veamos el flujo laminar y el turbulento. Ya sabemos que laminar, todas las moléculas tratan de estar sobre un mismo plano. Sin embargo, el turbulento es cuando va de un punto a otro. Entonces, por eso dice cuando las láminas líquidas se desplazan una sobre otra. ¿Ya? Incompresibilidad es la constancia de volumen, aun cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo considerado, ¿no? Por eso es que nosotros decimos la incompresibilidad, los líquidos que son incompresibles, toman la forma del recipiente que lo contiene. Por eso dice, es una constancia de volumen y es ese mismo volumen, ¿cierto? Bien, entonces estas son, digamos, referencias que nosotros tenemos que considerar cuando estemos hablando de los fluidos, ¿no? Isotropía, cohesión, fluidez, incompresibilidad, compresibilidad, etcétera, ¿no? Pero esas no son las propiedades, sino es el comportamiento de un fluido. Sino vamos a ver específicamente las principales propiedades que nosotros vamos a ver y que vamos a estudiar en un fluido, las que más nos interesan, ¿ya? Las que más nos interesan, con las que trabajamos nosotros, es con la densidad, peso específico. Aquí tenemos gravedad específica o densidad relativa, también se le llama. En muchos libros simplemente habla de una gravedad específica. Tensión superficial, capilaridad y módulo de elasticidad volumétrico, que es lo que nos interesa para que nosotros podamos trabajar con nuestra sustancia. Muy bien. Entonces, cuando estemos viendo la práctica, y vamos a definir en un rato más todas esas propiedades. Pero para definir todas esas propiedades, yo necesito esta teoría que yo tengo acá. Unidades de fuerza y masa. ¿Ya? Es importante que nosotros conozcamos, ya nosotros de física sabemos qué es una fuerza y qué es una masa. ¿Ya? Y vamos a tener en el sistema internacional, vamos a trabajar con la longitud, masa y tiempo, que son las unidades correspondientes en el sistema internacional son metro, kilogramos, masa. Fíjense cuando estamos hablando de una masa, ya en el sistema internacional, es kilogramos masa. Cuidado que más después yo le voy a decir kilogramos, pero ese kilogramo en otro sentido va a ser kilogramo fuerza también, ¿ya? Por eso aquí yo estoy remarcando que es un kilogramo masa. Y el segundo está en función de todo el sistema internacional. La unidad de volumen, por ejemplo, es el metro cúbico. La unidad de aceleración es el metro sobre segundo cuadrado. La densidad que que enseguida vamos a definir, entonces va a estar en kilogramos, masa sobre metros cúbicos. Bien, entonces, fíjense en el sistema internacional. Si nosotros trabajamos con longitud, masa y tiempo, pero también en un sistema internacional podemos trabajar con unidades de fuerza, ¿ya? Y en las unidades de fuerza vamos a ver que es importante el Newton, que se deduce a partir del segundo principio de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, no se olviden, un Newton, ¿no? Porque dice el Newton se deduce del principio de Newton, que es un kilogramo masa por
metros sobre segundo cuadrado, que esto es igual a masa por aceleración. Esto es una fuerza. ¿No ven? Entonces, por eso es que aquí me dice que el Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. No se olviden, jóvenes, esta es una unidad de fuerza. ¿Ya? Después, utilizando el Newton, nosotros podemos trabajar que es un joule, que es una unidad de trabajo. Y un joule es un Newton sobre metro. Y normalmente trabajamos en fuerza con lo que es el pascal. Un kilopascal, un pascal que yo le llamo PA. ¿Ya? Entonces, como es unidad de fuerza, fuerza es igual o presión por área, ¿no ven? Esa es una fuerza, una presión. Presión por área. Y una presión, como ustedes ven, es una fuerza aplicada sobre un área determinada. ¿Ya? Entonces el pascal, vamos a ver que es igual a un Newton, ¿ya? El pascal Newton sobre metro cuadrado. Que esto es igual a fuerza sobre área. ¿No? No se olviden que el pascal es una unidad de presión. ¿Ya? Entonces, y sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces vamos a tener la unidad de fuerza es Newton y el área es metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando hablamos de fuerza, vamos a tener el Newton, vamos a tener el pascal, que es esta unidad de presión, unidad de fuerza, y podemos tener el joule, que es una unidad de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Todo eso ya lo vamos a ver más luego. En el sistema internacional de temperatura se dan generalmente en grados centígrados, grados Celsius o grados Kelvin. Pero eso no lo vamos a manejar mucho porque si bien los gases son los que manejan más temperatura, nosotros vamos a tener que las propiedades, algunas, las propiedades, no todas, algunas están en función de la temperatura, pero varían muy mínimamente. Por eso no es relevante acá para nosotros trabajar con temperatura y poder trabajar en los diferentes sistemas de que me muestran la temperatura, cuál es el grado centígrado, el grado Kelvin o el grado Fahrenheit. Entonces, no es tan importante, ¿eh? Pero sí, las unidades de fuerza y las unidades de presión sí son importantes. Cuando trabajamos masa, vamos a ver que es 1 kilogramo masa, que va a estar en función de la longitud y el tiempo también, ¿no? Para velocidades, volúmenes, área, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería en el sistema internacional. En el sistema técnico, básicamente es el sistema métrico, o más bien el que se llama MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos allá arriba? Bueno, no me quiere borrar esto ya. Un ratingo voy a volver a compartir. ¿Ya? Entonces, allá arriba vamos a tener longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Pero ese sería el MKS. Pero cuando nosotros vamos a trabajar con el CGS, también, ¿ya? Pero ese metro en kilogramo y segundo lo podemos trabajar con el centímetro, gramo y segundo, que es el sistema CGS.
En el MKS es metro, kilogramo, segundo. Esas unidades ustedes también las han llevado en física. ¿Ya? En determinadas aplicaciones técnicas se utilizan unidades como cómodas para los cálculos. Entre ellas tenemos la fuerza. Aquí, cuando estamos hablando de unidades, un kilogramo fuerza es igual a un kilopondio. ¿Ya? Y si yo digo un kilogramo masa, ¿ya? Esto es igual a 1000 gramos, ¿cierto? Pero esta unidad y esta es unidad de fuerza, esta es unidad de masa. ¿No? Esta es unidad de fuerza. Un kilogramo, normalmente en los libros ustedes van a ver kilogramos, simplemente le dicen kilogramo, ¿ya? En vez de decir kilopondio, dicen kilogramos, nada más. Pero a veces confundimos, por ejemplo, si es kilogramos masa o kilogramos fuerza, entonces es más aconsejable trabajar con kilopondio. ¿Ya? No se olviden, jóvenes, kilopondio es igual a un kilogramo, pero estoy hablando de fuerza, no estoy hablando de masa. ¿Me entienden eso? Hola, hola. Sí, ingeniera. ¿Ya? Ingeniera. Entonces, Ingeniera. kilogramo, cuando le digan densidad, por ejemplo, kilogramo. Pero eso, en vez de decir kilogramo, pongámosle kilopondio. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? No sé, en peso específico, perdón, no la densidad, ¿ya? Porque es fuerza sobre volumen. Entonces, en algunas medidas de presión, fíjense aquí, a veces en los problemas, ¿ya? A veces en los problemas se da para decir presiones en metros de columnas de agua, una unidad de presión, o en metros de columnas de mercurio, por ejemplo. Metros de columnas de agua. Si a mí me dan metros de columnas de agua o metros de columnas de mercurio, yo puedo obtener la presión dependiendo con relación a dónde lo quiero transformar, a presiones de agua o a presiones debidas al gas o a presiones debidas al aceite. Entonces, cuando a mí me den metros de columna MCA, significa metros de columnas de agua y eso es una unidad de presión también. En esta unidad de energía es la caloría, pero no la usamos nosotros, no estamos trabajando con calor. Hemos dicho que no trabajo con temperatura. Si bien vamos a ver que la temperatura me modifica algunos valores, pero muy baja, y eso lo tenemos siempre tabulado, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen el agua de mar o el agua de mar que está a una temperatura de 20 grados Fahrenheit, por ejemplo, es diferente a la temperatura de agua de mar que está a 100 grados Fahrenheit o a 2 grados Fahrenheit, por ejemplo. Pero las diferencias son mínimas y eso lo tenemos siempre tabulado. Por eso es que nosotros no trabajamos con temperatura. Pero aquí vamos a ver que es una caloría, no significa siempre calor, ¿no? Sino es una unidad de energía. ¿Bien? Bien. Unidad de potencia. Ya, aquí las unidades de potencia que nosotros vamos a trabajar son caballos de vapor, ¿ya? Es decir, a esto le vamos a poner HP, que son los caballos de vapor, ¿ya? Una bomba, por ejemplo, si yo quiero conocer la potencia de una bomba, puedo poner 5 HP, por ejemplo. Yo voy y compro una bomba con estas características que tiene un diámetro de salida, un diámetro de entrada,
y que me va a elevar, que me puede elevar, por ejemplo, mi agua de mi cisterna que está subterránea a mi edificio, qué sé yo, de 30 metros. Entonces yo voy a elegir una bomba y voy a utilizar esta unidad de potencia en HP, ¿ya? Que es caballos de fuerza o caballos de vapor, ¿ya? Entonces, es importante, en vista de esto, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta cuáles son las unidades de fuerza, cuáles son las unidades de presión y cuáles son las unidades de potencia de energía, no mucho, ¿no? Calorías, no mucho, ¿ya? Pero sí, esto es relevante que nosotros manejemos, ¿ya? Ya sea en el sistema MKS, ¿ya? O en el sistema CGS, ¿ya? Cuando nosotros vamos a ver el metro, vamos a hacer un análisis adimensional, kilogramos. Segundo, vamos a tener L, aquí vamos a tener masa, L, masa y tiempo, ¿ya? Es decir, metro, kilogramo, segundo. Esto T siempre va a ser el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a ver las dimensiones también de mi fórmula, ¿no ven? Bien, aquí lo que yo les decía. Sistema CGS, MKS o sistema inglés. El sistema inglés, por supuesto, utiliza otras unidades, ¿no? A ver, aquí, bueno, ya. Hay 9 cantidades que se consideran dimensiones fundamentales: longitud, masa y tiempo, es lo que yo les decía hace ratito. Yo toda mi fórmula la puedo trabajar con longitud, masa, tiempo. Y por supuesto, esta fuerza, que por supuesto va a estar en funciones de las anteriores, ¿no ven? Porque sabemos que la unidad de fuerza puede ser un newton, un pascal. Un pascal, perdón, es de presión. Aquí vamos a tener newton. ¿Ya? Y un newton es un kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, en el sistema de unidades vamos a tener la longitud, la masa y la fuerza. No, la masa y el tiempo, ¿ya? Esta fuerza es un resultado de este L, M y T, ¿ya? Metro, kilogramos, masa, segundo. Bien. En el sistema inglés, por supuesto, en vez de decir metro, yo puedo decir pie, pulgada, ¿ya? Bueno, el tiempo es tiempo nomás, ¿no? Pero la unidad de fuerza, por ejemplo, en el sistema inglés, puede ser un P, no, en el sistema inglés, si yo hablo de presión, por ejemplo, puede ser un PSI, ¿ya? Si yo trabajo en el sistema inglés, yo puedo tener una libra fuerza. Puedo tener también un slug, que son libras por segundo al cuadrado sobre pie, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, vamos a trabajar tanto con el sistema internacional como con el sistema inglés, ¿ya? En el sistema internacional, a ver para que quede claro, en el SI vamos a trabajar así y este es el sistema inglés, ¿ya? Bien, entonces, como yo les decía, por ejemplo, la longitud, dimensiones fundamentales y sus unidades. Aquí tenemos, aquí le he puesto, si hablamos de una longitud,
En el sistema internacional vamos a tener el metro y aquí vamos a tener el pie, few. ¿Ya? La masa. En el sistema internacional vamos a tener el kilogramo y aquí vamos a tener el slug. ¿Ya? El slug es una unidad de de masa. A ver, por ahí debemos tener sus referencias. Bueno, se puede transformar de una unidad internacional a una unidad inglesa y al revés, ¿cierto? El tiempo, como ustedes ven, yo lo magnifico ahí con T, segundo y segundo, no hay mayor relevancia. Temperatura, la electricidad es amperes nada más. Yo lo manejo como con un símbolo así. Y en el sistema internacional tengo el grado Kelvin y en el sistema inglés yo manejo el grado, el Rankine. Bueno, esto, intensidad, no me interesa todo esto de acá, no los manejo, pero sí longitud, masa, tiempo, temperatura, también puedo en algún caso, digamos, que me den, ¿ya? Lo más importante son esos que hemos rayado ahí, LMT, y tal vez temperatura por ahí en algún problema, ¿ya? Tenemos que saber manejar las dimensiones, ¿no? Acá también hemos puesto, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis adimensional, es decir, ver mi que si mi fórmula está dimensionalmente correcta, ¿no? Porque eso es lo que yo trato de hacer acá con el LMT, ¿ya? Por ejemplo, aquí el área, yo le escribo L cuadrado, el volumen, L cubo, velocidad, L sobre T, fuerza, ML sobre T. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo 1 kilogramo, masa, 1 kilogramo nomás, vamos a poner kilogramo por metro, que es la longitud, sobre segundo al cuadrado, eso es un newton, ¿no ve? Por eso yo lo escribo ML sobre T cuadrado, o también ML por T elevado a la menos 2, cuando yo hago mi análisis adimensional para ver si mi fórmula está correctamente escrita. ¿Ya? Densidad, fíjense, tiene aquí densidad, que nos falta revisar qué es, peso específico, frecuencia, presión, esfuerzo cortante, tensión superficial, ¿no? Tenemos las unidades y en el sistema internacional y en el sistema inglés, trabajo, fuerza por distancia, joule, energía, razón, etcétera, ¿no? Entonces esto es una guía de toda, más o menos, esto de acá es una guía en el sistema internacional que manejamos bastante, pero también en muchos problemas me quieren que yo trabaje en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, todas estas unidades tenemos que manejarlas. Esta primera columna de aquí es simplemente para ver adimensionalmente si mi fórmula está bien o está correcta, para sacar cualquier fórmula, las dimensiones de, qué sé yo, de la viscosidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo tengo que trabajar con MLT, ¿ya? Bien, vuelvo a repetir, vamos a trabajar en el sistema de unidades internacional o en el sistema de unidades inglesas, ¿ya? También
vamos a ver que nosotros también vamos a encontrar problemas donde a mí me dicen, a ver, 1 kilopascal, por ejemplo, o un gigapascal. Ya, si el pascal es una depresión, entonces me lo da en gigapascal. Y yo tengo que transformarlo, qué sé yo, a pascal nomás, pues no. Entonces, fíjense que aquí yo voy a tener la correspondencia. Un 10 elevado a la 1 es un deca. 10 elevado a la 2 es un hecto. 10 elevado a la 3 es un kilopascal. 10 elevado a la 6 es un, por ejemplo, si hablo de pascal, es un megapascal. 10 elevado a la 9 puede ser un gigapascal. Entonces, yo tengo que trabajar con esta correspondencia, ¿no ven? Con esta correspondencia para hacer mi transformación. ¿Ya? Bien. O un kilonewton, por ejemplo. Un meganewton. Entonces yo tengo que trabajar con todas esto por 10 elevado a la 3, por 10 elevado a la menos 2. Por ejemplo, un micronewton equivale a 10 elevado a la menos 6 newton, ¿no es? ¿De acuerdo? Entonces esas son reglas de correspondencia que nosotros vamos a tener también en los problemas. Bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos hablado un poco de la de los sistemas de los sistemas de unidades que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Bien. A ver un ratingo, vamos a irnos a otro archivo. Bien, fíjense, aquí he tratado, pero lo vamos a hacer más bonito esta vez, yo creo. ¿Ya? Podemos trabajar. Ustedes pueden conseguir también algún librito chiquitito, un textito donde tengan todas estas conversiones. ¿Ya? Fíjense, aquí tanto me va a transformar un sistema internacional como trabajar con un sistema inglés. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, como ustedes ven, 1 metro es igual a 39,37 pulgadas, es 3,28 pies. ¿Ya? Está en brazas, son los sistemas de coordenada. 1 kilómetro es igual a 1000 metros o 0,62.14 millas. Si hablamos de superficie, pueden ponerlo en metros cuadrados, en yardas cuadrados, o en pie cuadrado. 1 hectárea en acre. Bueno, hay diferentes formas de convertir. Por lo general manejamos nosotros mucho esta tabla, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que mi fórmula esté dimensionalmente correcta. Entonces, por ejemplo, si a mí me da la unidad, por ejemplo, en un PSI, que es una unidad inglesa, que es libras, fuerza sobre pulgadas al cuadrado, ese es mi PSI. Un ratito, por favor.
Un ratito que se me va a apagar esto. Ya. Entonces, yo tengo, y por ahí tengo que trabajar, no con pulgadas al cuadrado, tengo que trabajar, por ejemplo, con kilogramos o con metros cuadrados en vez de pulgadas al cuadrado. Entonces, yo tengo que convertir ese PSI en una unidad de sistema internacional. Entonces, mucho manejamos conversiones de unidades, jóvenes, mucho, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, volumen, manejamos litros o galones también. Cuando más adelante yo le voy a decir mi caudal tiene 20 galones por metros cúbicos, por ejemplo. Yo, pucha, ¿qué será un galón? Yo tengo que transformar, más seguro me trabajo con metros cúbicos sobre segundo. Entonces yo tengo que hacer conversiones de unidades, jóvenes. Yo les recomiendo que se lo hagan bonito esto, o que cómprense o bájense de internet, digamos, una tabla bien, para que nosotros tengamos, ¿no? Aquí, unidades de fuerza. Un kilopondio es igual a 9,81 newton. Trabajamos normalmente con eso. O trabajamos con 1 kilonewton también. Una libra fuerza es igual a 0.45.454 kilopondios. ¿Ya? Tal vez por ahí tenga una DINA. Acá, en las unidades de presión, ya sabemos que vamos a tener en el sistema internacional que se mide en pascales. En honor dice a Blaise Pascal, y un pascal es igual a un newton sobre metros cuadrados. Y eso equivale a 10 elevado a la menos 5 kilopondios sobre centímetros cuadrados. Un kilopascal es igual a 1000 pascales. Fíjense como les decía hace rato, 10 elevado a la menos 3 pascal. Un megapascal es igual a 10 elevado a las 6 pascales, ¿no? Un gigapascal es 1000 megapascales, eso es 10 elevado a las 9 pascales. Con esa tablita que les he dado más arriba para que ustedes también trabajen en algunas conversiones, ¿cierto? El PSI es libras sobre pulgadas al cuadrado. Eso equivale a 6,9 por 10 elevado a la 3 pascal. El pascal es una unidad en sistema internacional y el PSI es una unidad de sistema inglés. Entonces, también lo puedo, como una unidad de presión, lo puedo convertir a mercurio o a unidades MCA, 10 metros de columnas de agua, o pie de agua. Fíjense, yo dije anteriormente, dije MCA, significa metros de columnas de agua, ¿no? Y aquí, en vez de decir metro, yo puedo decir 2.307 pies de columnas de agua, o 2.036 pulgadas de mercurio, ¿ya? Son equivalentes. Un kilopondio sobre centímetros cuadrados lo puedo transformar a un PSI, al revés. Entonces, como ustedes ven, aquí tengo factores de conversión. Un pascal igual a un pascal es igual a 10 elevado a 5 barómetros, un pascal es igual a 10 elevado a 6 newton sobre milímetros al cuadrado, etcétera, etcétera. Esto es una atmósfera y esto es un todo, ¿qué era llamar? Me salió ahorita el nombre, un torr, ¿ya? Bien, si nosotros hablamos de presión atmosférica ahora, fíjense, hablamos de presión, primero hablamos de longitud, superficie, volumen, fuerza. Estamos hablando de presión y todas sus conversiones respectivamente. Aquí también, conversiones de unidades de fuerza, unidades de presión
Y aquí vamos a ver las unidades de presión atmosférica. Normalmente cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de una atmósfera, un ATM. Fíjense, aquí tengo ATM en esa columna de acá de arriba. Aquí tengo un ATM, ¿ya? Que es un pascal, yo lo puedo llevar a un ATM, que son una presión atmosférica. ¿Qué significa la presión atmosférica? 700, una presión atmosférica significa 700 en metros de columnas de mercurio, 700 milímetros, 760 milímetros de columna de mercurio. Eso es una atmósfera. Esa atmósfera me la pueden dar también como metros de columnas de agua. ¿Ya? Esa atmósfera o el ATM también me la pueden dar en kilopascal sobre centímetros cuadrados o en kilopascal, ¿ya? O en pascal, etcétera. Entonces yo tengo que convertir. No se olviden, esto significa metro de columnas de mercurio, metro de columnas de agua, que eso son unidades de presión, ¿ya? Que yo la puedo llevar a kilopondio sobre centímetros cuadrados, kilopondio sobre metros cuadrados, etcétera, o kilopondio sobre centímetros cuadrados, sobre metros cuadrados, qué sé yo, ¿ya? Entonces, lo más importante es que sepamos esto de aquí y saber interpretar. Una atmósfera tiene 10,33 metros de columnas de agua, ¿ya? Anteriormente, allá atrás, cuando hablamos de presión, aquí hemos trabajado con pie de agua, con pulgadas de mercurio, ¿no? Son valores de presión, ¿ya? Más atrás, no, en el anterior, ¿no? En el anterior les he dado, en la anterior imagen. Bien, y por último, bueno, y por último vamos a tener aquí, seguimos hablando de unidades. Tengo las unidades de una potencia que es un caballo vapor, ¿ya? Un caballo vapor tiene 0,733 kilovatios o 0,986 horsepower, que es un HP, caballos de fuerza, ¿cierto? Bien, todas estas unidades vamos a manejarlas cotidianamente en todos los problemas, jóvenes. Lo que más me interesa es longitud, superficie, volumen, fuerza, presión todo el tiempo, presión atmosférica y potencia, que es en la última parte, ¿ya? Bien, yo les decía anteriormente que también la temperatura, por ejemplo, la viscosidad, es una propiedad de los fluidos, ¿ya? Es una propiedad de los fluidos. Fíjense, hay dos tipos de viscosidad, una cinemática y otra que se llama dinámica. Creo que ahí se han equivocado en... A ver, esto me lo voy a revisar en el libro de Acevedo Neto, a ver si no se han equivocado. Porque aquí en ambos lados le pusieron viscosidad cinemática. También allá es viscosidad cinemática, ¿no? Pero nosotros manejamos una viscosidad cinemática y una viscosidad dinámica, ¿ya? Parece que se han equivocado acá. Los dos no pueden ser viscosidad cinemática porque son diferentes. Fíjense. Hola, ¿sí? Sí. La temperatura que está variando. Sí, por eso les digo, ¿no? Lo que yo quiero mostrarles justamente aquí, cuando no sé cuál de las dos es una temperatura, es una viscosidad. Normalmente
nosotros hacemos este mu, este símbolo mu, que es lo que vamos a ver en la próxima, bueno, más de un rato, ¿ya? Esta viscosidad. Lo que yo quería, no sé cuál de las ellas, de las dos, porque las dos no pueden ser cinemáticas porque son diferentes los valores, ¿ya? Fíjense, la temperatura del agua, yo les dije hace rato, las propiedades de los fluidos varían con respecto a la temperatura, pero para nosotros no es tan preponderante. ¿Por qué? Porque lo tenemos tabulado. Si nosotros trabajáramos con gases, ahí teníamos que hacer entrar bastante la temperatura, ¿ya? Es decir, hay fórmulas que me permiten trabajar, bueno, con un, ¿cómo se llama? Un grado molar, creo no sé qué, de física, ¿no? De química, no sé nada de química. Yo desde el colegio nunca más volvimos a ver química, ¿ya? Entonces, la temperatura puedo encontrarla, transformarla, pero ya me viene tabulado. Para tener, por ejemplo, la viscosidad, si hablo de viscosidad, por ejemplo, una de las viscosidades 1.79 cuando el agua está 15 grados centígrados y el otro es 1.142, ¿ya? Fíjense que no varía mucho. Varía, pero no varía mucho. Por eso es que nuestros efectos de temperatura son secundarios, por ejemplo, ¿ya? Son secundarios. Por ejemplo, aquí 14 grados, la temperatura, no, está bien. No, está bien, no todos son cinemáticas. Perdón, pero no había visto esta tabla de acá, pues que también es temperatura, viscosidad cinemática, entonces esto está bien, es viscosidad cinemática nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo varía con la temperatura, ¿no? Pero no es mucho, ¿ya? Pero varía. Por eso yo le digo, tengo diferentes tablas para poder trabajar con esto de variaciones de temperatura. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo acá? Acá, a modo de ayuda y de un resumencito un poquito ya más trabajado, las unidades que normalmente trabajamos son esas de ahí, las que he escrito a mano. 1 kilogramo masa es 1 newton por segundo a la 6 sobre metro. 1 newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. 1 pascal es newton sobre metro. 1 joule es metros por newton. El PSI, que es una unidad inglesa, es libra o fuerza sobre pulgada al cuadrado. Longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, fuerza, newton. Normalmente trabajamos con el slug, que corresponde a una libra, segundo cuadrado sobre pie, que es una unidad inglesa. ¿Ya? Si nosotros, fíjense de acá, queremos ver qué es la masa que está dada en kilogramos, ¿ya? La masa, entonces, que este kilogramo está dada en newton, esta es masa, ¿ya? Eso es igual a 1 newton por segundo al cuadrado sobre metro, ¿sí? Cuando estamos hablando de 1 kilogramo masa. ¿Ya? Eso porque normalmente tenemos que verificar nuestras unidades, ¿no? Rho es la densidad del agua. En el sistema inglés voy a trabajar con 1,94 slug sobre pies cúbicos. ¿Ya? Si yo tengo el Rho del agua, en sistema internacional vamos a hacer 1000 kilogramos masa. Fíjense que el slug es una unidad de masa sobre metros cúbicos. ¿Ya? Si yo estoy hablando, esa es densidad. En sistema internacional, en el sistema inglés.
Si yo estoy trabajando con un peso específico que es de gamma del agua, en el sistema inglés es 62.4 libras sobre pie cúbico. Y en el sistema internacional, como tengo una unidad de fuerza por metro cúbico, entonces kilopondio es una unidad de fuerza, ¿ya? Y es 1000 kilopondios sobre metros cúbicos. Si yo trabajo, normalmente trabajamos con el rho del agua todo el tiempo. Trabajamos, 9810 newton sobre metros cúbicos, ¿ya? O si lo quieren en kilonewton, 9,81. En algunos libros, en vez de que este rho del agua sea 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos, ese rho del agua, 9,78 creo que lo toman como newton metros cúbicos. Fíjense como ya hay una diferencia ahí. Pero eso es, en algún libro, por ejemplo el libro de Shaw, esta unidad lo toma como 9,78, 9,79 creo que lo toma, ¿ya? En el Robert Mod lo toma como 9,810 o como 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces van a tener cuidado, ya no necesariamente yo puedo decir este está bien o este está mal, pero normalmente trabajamos con 9,81, ¿ya? Esto solamente en el libro de Shaw creo que lo he encontrado ese valor que lo toma ese valor. Bien, el rho del agua está ahí aquí. Bueno, estas son algunas recomendaciones. Ustedes pueden tener su tabla de conversiones de unidades como ustedes quieran, ¿ya? Pueden hacerse su conversión. Es más, yo creo que vamos a entrar a los exámenes, porque todos los exámenes van a ser presenciales, ¿ya? Con alguna tablita que nosotros la tengamos todos, sino que unos entren y después dice mi resumen y meten 10 hojas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo más esencial, lo más... Por ejemplo, nunca voy a tener un acre, yo no voy a trabajar con acre. Con yardas también son unidades que no se utilizan, ¿ya? ¿Ya? Con galón sí. Kilopondio, kilonewton sí. Una DINA, tal vez. Yo creo que he encontrado algunos, pero muy escasos. Muy escasos. Ejercicios, ¿ya? Pero, bueno, eso es en cuanto a unidades y a sistemas de unidades, las unidades que nosotros vamos a manejar en la materia, que son unidades de longitud, unidad de superficie, unidad de volumen, unidad de fuerza, unidad de presión, unidad de potencia, ¿no? Que es lo que más normalmente vamos a ocupar desde la primera unidad hasta la última unidad, ¿ya? No, temperatura, como le digo, tal vez por ahí algún cambio de temperatura, pero normalmente no doy yo problemas que tengan temperatura, pero si ustedes quieren estudiar, véanlo, en los libros está. Por ejemplo, la temperatura de algún fluido dado su peso molar, qué sé yo, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ingeniera. Ya, como ustedes ven, por ejemplo, aquí, más después vamos a ver una de las propiedades es el volumen, módulo del volumen, módulo volumétrico, por ejemplo. Como ustedes van, aquí todos los fluidos, por decir aquí, bueno, el alcohol etílico tiene 130.000 psi, que es una unidad de fuerza, pero de presión, pero en sistema inglés.
O también si usted trabaja con el sistema internacional tiene 896 megapascales. Por ejemplo, si usted trabaja con glicerina en el sistema internacional, en el sistema inglés va a tener 654.000 PSI. Si usted trabaja con el sistema internacional tiene 4.509 megapascales. ¿Ya? Hay muchas tablas, jóvenes, hay muchas tablas. ¿Ya? Normalmente, si ustedes se fijan, al final de los libros están esas tablas, porque hay, para cada fluido tiene, fíjense aquí su módulo volumétrico. Para cada fluido tiene su peso específico. Si el fluido es glicerina, tiene su peso específico. Si el fluido es aceite, tiene su propia densidad. Es decir, normalmente en los libros, en la parte de atrás, están todas las variaciones de los fluidos que nosotros podamos trabajar, ¿no? Están todas esas tablas, ¿no? Bien, bueno, eso es por referencia a las tablas y unidades que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir, espérense un ratito. Un momentito. A ver. Compartir pantalla. Ya. Vamos a irnos a lo que se llama unidad 2. En la unidad 2, fíjense que hasta ahora lo único que hemos hecho es dar un conocimiento de un poco de teoría, definiciones y conceptos de todo lo que es un fluido, ¿ya? Hemos clasificado los fluidos, los flujos de fluido, hemos ya indicado que hay ciertas propiedades que son la isotropía, la cohesión, la adhesión, compresibilidad, incompresibilidad, etc. Pero vamos a hablar en sí ahora de las propiedades de los fluidos. Hemos hecho un resumen anteriormente en el anterior archivo, donde hemos visto que de las propiedades más importantes que nosotros podamos trabajar es peso específico, densidades, que ya les he mostrado hace ratito. Tenemos presiones, viscosidades, tenemos densidad específica o gravedad específica, un volumen específico. Tenemos la propiedad de capilaridad, un coeficiente de compresibilidad, la viscosidad que yo hablaba hace ratito, y tensión superficial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí le he puesto altas tablas simplemente a efecto de que vamos analizando, ¿no? Ya, dice aquí en las propiedades de los fluidos, cualquier característica de un sistema se conoce como propiedad. Algunas propiedades conocidas son la presión, la temperatura, volumen, masa. Peso, masa, fuerza, temperatura, presión y fuerza sobre área.
La lista se puede extender hasta incluir unas cuantas menos conocidas como la viscosidad, conductividad térmica, módulo de estacionalidad, coeficiente de expansión térmica, resistividad e inclusive la velocidad y la elevación. ¿Ya? Pero el estado de un sistema se describe por sus propiedades. ¿Ya? Es importante conocer las propiedades de los fluidos. Después que se especifican los valores de una cantidad suficiente de propiedades, el resto de estas formas toman ciertos valores. Es decir, la especificación de un número de propiedades suficiente para identificar un estado, me dice. ¿Ya? Un estado. Entonces vamos a empezar con peso y masa. Importantísimo. El peso, yo les pregunto, ¿el peso es una fuerza? Sí, Ya. ingeniero. Sí, ¿no? Cuando yo le digo, por ejemplo, mi peso de, qué sé yo, de mi fluido contenido en este recipiente es igual a 10 kilogramos. ¿Ya? Que normalmente ahí estamos un poquito medio dudando. ¿Serán 10 kilogramos o no? ¿O cómo yo lo puedo escribir ahí? No, yo no lo puedo decir que es un kilogramo masa, ¿no ve? Eso no. Esto es igual a 10 kilogramos fuerza, porque el peso es una fuerza, por eso dice fuerza de atracción gravitacional. ¿Ya? Normalmente la masa también la damos en kilogramos. Por ejemplo, puedo decir 10 kilogramos. ¿Ya? Y entonces cuando a mí me dan en los problemas 10 kilogramos, yo no sé si tomarlo como peso o masa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo tomarían? Porque normalmente en los problemas le dice 10 kilogramos de masa o peso, 10 kilogramos. Pero lo que pasa es que no me especifican normalmente que esto no es kilogramos masa, sino son kilogramos fuerza o 10 kilopondio, porque el kilopondio es una unidad de peso. No se olviden que el peso es una... a ver, quiero escucharlo. Unidad de fuerza. Es una unidad de fuerza el peso, ¿cierto? Entonces, kilogramo, ese kilogramo es un kilogramo fuerza o kilopondio, ¿ya? Porque el kilopondio es una unidad de fuerza, o es un newton si lo queremos convertir, ¿ya? Entonces, por eso es que dice, el peso representa la fuerza de atracción gravitacional. Peso es una fuerza de atracción. Masa es la característica de la cantidad de materia que posee un cuerpo y origina una reacción de inercia que se opone a cualquier fuerza aceleradora. Ya, aquí tenemos peso, ¿no? Por ejemplo, normalmente yo le digo peso es igual a masa por la gravedad. La masa es 1 kilogramo fuerza y la gravedad es 1 metro sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso lo puedo dar en newton. ¿Ya? Eso en el sistema internacional. Como yo sé que fuerza es igual a masa por la aceleración, la masa, fíjense, es una fuerza sobre la aceleración. La fuerza, puedo decir libra fuerza o libra simplemente porque sabemos que es una fuerza. No es una libra masa, es una libra fuerza. Dividido entre pie sobre segundo al cuadrado, por lo tanto la masa es libras por segundo al cuadrado sobre pie. Si usted quiere tenerlo en el sistema internacional, puede decir libras segundo al cuadrado sobre pie, a eso es la unidad de masa, ¿no? Que esa unidad de masa, como ustedes la ven aquí, yo le llamo slug. Slug, ¿ya?
Bien, entonces, si yo trabajo en el sistema internacional, ¿cuál sería la unidad de la masa? Kilo. Si trabajo en el sistema internacional, no en sistema inglés. Puede ser kilogramo o puede ser libras, pero ahora masa, ¿sí? Porque no son libras fuerza, sino son libras masa o kilogramos fuerza o kilogramos masa, ¿ya? Kilogramo, segundo al cuadrado sobre metro, ¿no ves? Eso sería, digamos, la unidad de masa en el sistema internacional, ¿ya? Bien, esto ya lo vamos a ir viendo paso a paso cuando estemos viendo los problemas. La gravedad en el sistema internacional yo lo llamo 9,81 y para trabajar con el sistema inglés, cuando estoy trabajando en pie, segundo, slug, qué sé yo, todo lo que es concerniente al sistema internacional, entonces, al sistema inglés, perdón, yo lo tengo que considerar 32,2. Mucho cuidado, jóvenes, con estas conversiones de unidades, ¿ya? Tienen que tener mucho en cuenta si está trabajando en sistema inglés o en sistema internacional, ¿ya? Bien, fíjense, como estamos hablando de peso y masa, ¿ya? Vamos a ver que hay importante acá para ver el peso. Yo considero la gravedad, pero la gravedad, a ver, díganme ustedes, ¿será que varía la gravedad? Sí. Varía. Yo le pregunto, ¿dónde pesaríamos más o menos? ¿En el nivel del mar pesaríamos más o menos? ¿Qué dicen ustedes? Si nosotros, por ejemplo, nos pesamos en La Paz, supóngase que nosotros tenemos que revisar nuestras medidas de peso así, pero al centésimo, por decirlo, ¿ya? Porque no es mucha la variación, ¿no? Pero sí varía. Si nosotros nos pesamos, fíjense, en la latitud, en el Ecuador, a 0 grados, o si no en el nivel del mar, fíjense que tiene 45, a una latitud de 45 grados en el nivel del mar. Mucho depende de la latitud, ¿no es cierto? Bastante. Por eso le digo. Entonces, nuevamente vemos que ese valor de 9,81 lo podemos tomar de aquí, ¿no ven? Nos acercamos, lo más que nos damos es la latitud de París, por ejemplo, ¿no? También, por supuesto, que varía, digamos, si estamos a un nivel del mar, ¿no ven? ¿Qué quiere decir? Que la gravedad de la Tierra varía según la latitud y según los metros de elevación que estamos sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver de qué lo que más nos acercamos, que esa unidad que siempre tomamos en cuenta es cuando estamos trabajando a 48 grados 50 minutos en la latitud esa, y estamos en París, por ejemplo, ¿no? Entonces es universal, pero no varía mucho, no varía mucho, ¿ya? Pero como les muestro en esa tabla, hay ciertas variaciones, ¿cierto? Bien, si queremos ser exacto, entonces hay un problema. Si dice estamos en el polo, ¿ya?
Entonces, póngase que dice, bueno, se quiere encontrar, bla, 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 y estamos en el polo norte, qué sé yo. Entonces ya no me va a poner 9,81, me va a poner 983,332, ¿ya? Cuando quieran ser muy, muy, muy exactos. Bien, pero ya sabemos que la gravedad, masa por la gravedad, me da una variación dependiendo de la gravedad donde nos encontremos y de donde nos encontremos, por supuesto, ¿no? Más que todo, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí algo ya que lo manejamos todo el tiempo, que se llama densidad. Ya, la densidad, dice, representa la mayor o menor concentración de materia. Eso es lo que representa la densidad. Yo con esta definición les hago una pregunta. ¿Quién, el diésel, por ejemplo, qué? O el alquitrán, bueno, tenemos que fluirlo el alquitrán, pero hablemos de diésel. Y el alcohol, ¿quién tiene mayor densidad? ¿Quién tendría mayor densidad? Hola, hola. ¿El diésel? El diésel, ¿no? Porque representa, es mayor la concentración de la materia, ¿no ve? Entonces, porque el alcohol es más líquido, más transparente, más fluido. Entonces tiene una menor concentración de materia. Por lo tanto, su peso de la densidad va a ser menor que en el alcohol, que en el diésel. Por eso dice la densidad representa la mayor o menor concentración de la materia. El término densidad, que normalmente yo lo hago así con ese rho, es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. Masa en un volumen, eso significa, ¿ya? Eso significa la densidad. Por eso es que dice la densidad de un cuerpo es masa sobre volumen. Rho es igual a masa sobre volumen. Esto es 1 kilogramo masa sobre metros cúbicos. En el sistema internacional, a ver si alguien se acuerda, para hacer la masa. A ver, ¿qué unidades trabajamos? ¿Alguien se acuerda? En el sistema internacional, ¿cómo sería ese Rho? ¿Qué unidades tendría? Hola, hola. ¿Kilogramo? No. ¿Libra? Vamos a tener el Rho, por ejemplo, en el sistema internacional. Vamos a tener el slug sobre pie cúbico. Ese slug es una unidad de masa. ¿Ya? Hace ratito lo hemos dado. Ya, no necesito que lo sepan, pero después lo van a saber, ¿ya? Entonces, ese Rho, que es masa sobre volumen, aquí tengo kilogramos masa sobre volumen en el sistema internacional, en el sistema inglés, el slug sobre pie cúbico. ¿Ya? Para los cálculos que se realizan en ingeniería hidráulica se toma en cuenta como densidad del agua, la máxima que corresponde a la temperatura de 4 grados centígrados. ¿Ya? Hemos visto que también, al igual que el coeficiente de volumétrico, al igual que el peso, por ejemplo, varía, no el peso, que varía con respecto a la temperatura, la viscosidad, por ejemplo, que vamos a ver enseguida también, varía con respecto a la temperatura. Entonces, pero varía muy poco, ¿ya?
normalmente cuando nosotros no especificamos la temperatura que está en el cuerpo, en el fluido, normalmente la vamos a tomar esta, que es a temperatura a 4 grados centígrados, ¿ya? Del agua. Sería 1000 kilogramos, aquí le he puesto ya grande, kilogramos masa. ¿Por qué? Porque va a ser masa sobre volumen. ¿Ya? Muy bien. El ρ, en unidades inglesas es 1.94 slug sobre pie cúbico. Ya, vamos a trabajar en el sistema internacional. Estamos trabajando con el agua y este es el ρ del agua en el sistema inglés, ¿no? Cada sustancia, cada líquido tiene su ρ diferente, ¿ya? Bueno, vamos a ver después en las tablas. ¿Qué es un volumen específico? El recíproco de la densidad es el volumen específico. ¿Qué quiere decir el BS? El cual se define como volumen por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener el volumen específico. En algunos libros dice, dado su volumen específico tanto de tanto. ¿Ya? ¿Qué unidades tendría ese volumen específico? Vamos a tener metro sobre kilogramo. ¿No ven? Esas serían las unidades de volumen específico. En general, la densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión, dicen. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Por otro lado, los líquidos y sólidos en esencia son sustancias incompresibles y la variación de su densidad con la presión suelen ser despreciables. Anteriormente hemos dicho, todos los fluidos son incompresibles. ¿Por qué son incompresibles? Porque su densidad es una constante. Eso lo venimos haciendo en las dos últimas clases. Son incompresibles porque su ρ es una constante, es decir, son despreciables las variaciones que hay de temperatura, ¿cierto? Entonces no lo tomo en cuenta, ¿ya? Bien. Aquí son incompresibles, ρ es una constante, presión también. Es decir, la temperatura no me hace mucho efecto acá en... Bien. ¿Qué es una densidad? Hemos visto densidad, masa sobre volumen, volumen específico que es 1 sobre la densidad, es la recíproca, pero aquí hay algo muy importante que se llama densidad relativa o gravedad específica. Ya, fíjense, aquí yo tengo diferentes fluidos. Tengo agua, tengo sangre, tengo gasolina, normalmente agua de mar, por ejemplo. Tengo mercurio, creo que el que más utilizamos es mercurio, ¿verdad? Porque hay infinidad de problemas que me dan de mercurio para los manómetros, especialmente que trabajan con mercurio, que está en la siguiente unidad, ¿ya? A mí me dan esta gravedad específica que yo en lo sucesivo le voy a llamar un DR, ¿ya? GE o DR es lo mismo, ¿ya? Aquí normalmente vamos a trabajar con este símbolo DR. Bueno,
acostumbremos, no necesariamente es DR, en algunos libros aparece G, en algunos libros aparece C, G nomás, ¿ya? Pero ¿qué significa esa densidad relativa? A veces dice la densidad de una sustancia se da en relación a una densidad de una sustancia conocida. La densidad que no nos podemos olvidar nunca es la del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? kilos sobre metros cúbicos. Ah, ¿cuánto es la densidad del agua? Aquí está. ¿Ya? Es de 1000 La kilogramos sobre densidad del metro agua es cúbico. igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya no nos podemos olvidar de eso, ¿eh? Por eso dice, en base a una sustancia conocida. Por lo tanto, entonces la gravedad específica o densidad relativa se define como la razón de esta densidad por esa distancia, la densidad del agua, ¿ya? Por lo que yo le voy a decir aquí una fórmula. dR es igual a ρ de la sustancia sobre el ρ del agua, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo dije que si yo tengo un DR que es 13,56, un DR del mercurio. Yo le pregunto, ¿cuánto es el ρ del mercurio? ¿Cómo puedo sacar el ρ del mercurio si ya yo tengo ahí el DR? Normalmente en los libros se le da el DR simplemente o la gravedad específica, ¿ya? Y de ahí ya usted ya saca su ρ. ¿Cuánto es el ρ del mercurio? 13.560. Ya, el ρ del mercurio entonces va a ser el ρ del Hg, va a ser el ρ del agua por su DR. Entonces el ρ del mercurio va a ser 1000 por 13,56, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente lo que nos dan a nosotros es en todos los problemas, casi en un 90% de todos los problemas que vamos a manejar, me da el peso, la densidad relativa, ¿ya? ¿Cómo lo encuentra la densidad relativa? Esta es una fórmula fundamental. ρ de la sustancia sobre esa conocida que es el agua, ¿ya? Bien, la madera, el hueso, el hielo, el mercurio 1356, gasolina, aceite. El aceite normalmente dice tiene una densidad de 0,8, por decirlo. Dice, nótese que las sustancias con gravedad específica menores que 1 son más ligeras que el agua, ¿no? Porque aquí tenemos el agua. ¿Quién es más ligero que el agua, el mercurio o quién es? El alcohol, ¿no ven? El alcohol es más ligero que el agua, por eso tiene 0,79. El hielo, 0,92. El peso específico que más tiene, por ejemplo, aquí es el oro, ¿no ves? Tiene un G de 19,2, es más pesado, es más, tiene más peso específico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si son más ligeros, van a flotar, pero eso vamos a ver más después. Vamos a ver después que el aceite con el agua no se juntan, ¿cierto? Entonces, ¿quién flotaría? ¿El agua o el aceite? Es más pesado. Depende de su densidad del aceite. ¿Ya? Fíjense, normalmente podríamos manejar que el DR del aceite puede ser 0,8. ¿Ya? Y el DR del agua
es 1. ¿Ya? Entonces, ¿quién se va a ir más abajo? ¿El agua o el aceite? Aquí fíjense que tengo un aceite liviano, ¿no ve? Al fondo se me va a ir, va a tener más peso este. ¿No ve? ¿Se dan cuenta, no ve? Eso ya depende del peso, por eso dice, los menores a 1 son más ligeros que el agua, ¿no? Flotarían. Los sólidos y líquidos se refieren al agua, mientras que los gases se refieren al hidrógeno, al aire libre, o al aire que es un CO2, el hidrógeno, ¿no ven? Entonces, si estamos hablando de líquidos, aquí tengo una fórmula que es la que le he escrito hace rato, que el ρ del líquido sobre el ρ del agua es SDR. Y cuando hablamos de gases para fluidos compresibles, el ρ del gas que yo quiero trabajar, por ejemplo, el helio, con referencia al ρ del aire. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a pesos específicos, UDR, a densidades, por ejemplo. Acá vamos a trabajar con pesos específicos. ¿Qué es un peso específico? ¿Qué es otra característica esencial de la materia? Entonces, aquí vamos a ver que el peso específico se define como el peso. ¿Qué es el peso? ¿Qué unidad tiene el peso? Unidad de fuerza, ingeniero. Unidad de fuerza, ¿no? Entonces, se define como esa unidad de peso por su volumen. Por eso aquí tengo gamma, que es el peso específico. Vamos a tener el peso en unidad de fuerza sobre volumen, peso sobre volumen. Más adelante vamos a trabajar mucho con esta fórmula, ¿ya? Bastante vamos a trabajar con esa fórmula. Harto, mucho vamos a trabajar con esa fórmula. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces, pero no nos olvidemos, el peso específico que nosotros vamos a trabajar más luego, ¿ya? ¿Qué valor vamos a tomar? Esto que es 1000 kilopolvios sobre metros cúbicos. O también puede ser 9.801 newton sobre metros cúbicos o 9,81 que normalmente vamos a trabajar. Más trabajamos con eso. ¿Ya? Y aquí le he puesto una correspondencia de un kiloponio vale 9,81 newton. ¿Ya? Más adelante, eso es lo que yo quiero recalcarle y otra vez recalcarle y otra vez recalcarle. Dice, tiene tal sustancia, tiene, por decirle, 835 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿No? Y así se lo dan en los problemas a veces. En algunos libros no le hacen mucha diferencia. Usted lo va a tomar como densidad o como peso específico. ¿Qué dice? ¿Lo tomaría como densidad o como peso específico? ¿Como densidad? Como densidad, ingeniero. Oiga, depende, fíjense, aquí lo tomaría como densidad, ¿no ve? Pero no es cierto eso, porque dependiendo de cómo yo lea el problema, eso pueden ser 835 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Podría, porque lo que pasa es que no le ponen esa M abajito y esa F abajito ahí. Mucho cuidado con los problemas en los libros, ¿ya? Entonces, ¿será ρ o será ese símbolo de, ¿cómo se llama ese símbolo de
de este símbolo, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Para peso específico, gamma, ¿no es? Gamma. ¿Será rho o será gamma? ¿Ya? Entonces, lean bien los problemas, ¿ya? Para que no se confundan si es peso específico, ¿a qué se está refiriendo el problema? Si a la masa o a la fuerza, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, aquí es 1000. Y allá también era 1000. Acá también, como ustedes ven, es 1000, ¿ya? Pero el uno es kilogramo masa, el otro es kilogramo fuerza, ¿ya? Ojo. Muy bien. Ese peso específico del agua en la unidad inglesa es 62,4 libras fuerza sobre pie cúbico, ¿ya? Y aquí vale lo siguiente también. Si hablamos de densidad específica, perdón. Si hablamos de el DR, que es una gravedad específica, ¿ya? Yo voy a decir, el DR también es aplicable de acá, es gamma del fluido dividido entre el gamma del agua para los líquidos, ¿ya? Esa fórmula vale tanto para encontrar densidades como para encontrar peso específico, ¿ya? Bien, no se olviden, SDR me sirve para encontrar peso específico como para encontrar densidades de diferentes fluidos, ¿ya? Muy bien. Aquí voy a escribir peso específico en función de densidad, ¿ya? Sé que ρ es igual a masa sobre volumen. La masa es igual, sabemos que el peso es igual a m por g, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero si se trata de peso, por supuesto, es m por g, ¿ya? Entonces, yo tengo W sobre G por B. Y como yo sé que W, perdón, al revés, W sobre volumen, que yo lo tengo acá, ¿ya? Es el peso específico este de acá, entonces peso específico por la gravedad. Por lo tanto, ρ es igual al peso específico por la gravedad. De aquí yo saco que el peso específico es ρ por la gravedad, ¿ya? Bien, yo les digo algo muy importante, jóvenes. Ustedes van a estudiar de los libros, el ayudante va a venir y le va a explicar, usted va a ver un video. Normalmente trabajan con ρ por gravedad. A mí más me gusta trabajar directamente con peso específico porque ya lo tengo, las unidades ahí. No me confundo, ¿ya? Entonces, de aquí en adelante, todas las fórmulas que yo les voy a dar, yo les voy a, en vez de escribir ρ por gravedad, le voy a escribir peso específico. Si ustedes quieren, la hacen la conversión de ρ por gravedad, ¿no? Pero normalmente yo voy a trabajar con el peso específico. ¿Me entienden? ¿Ya? Como les digo, en los videos, que hay muchos videos de la materia, va a venir el ayudante, otro docente va a trabajar con ρ por gravedad. Yo voy a trabajar directamente con peso específico para todas mis fórmulas que vienen enseguida, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero ahí está la correspondencia entre peso específico y gravedad, ¿ya? Aquí hay una densidad de los gases. No me interesa mucho ni de los gases, pero se los he puesto. Por ejemplo, aquí RO es una constante universal de los gases, peso molecular, no me acuerdo de química yo para nada, ¿ya? Aquí tengo un volumen específico, una presión,
R, que es que aquí tengo la fórmula, la temperatura, pero eso es para los gases, ¿ya? Y aquí puede encontrar, por ejemplo, el peso específico de los gases. Aquí hay unas fórmulas que me permiten, digamos, para el aire, el flúor, el helio, que son todos los gases, el peso molar y la constante R, ¿ya? Tal vez quieran ustedes entrarse un poquito a ver la cuestión de los gases. Aquí les he puesto, aquí la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Que en el sistema internacional trabaja con grados Kelvin. En el sistema inglés trabajan con grados Rankine. Entonces, esto es en Fahrenheit por 459.67, ¿no? En los libros ustedes van a encontrar grados Fahrenheit y grados Kelvin, grados centígrados también de las correspondencias de las diferentes temperaturas con las que se están manejando los líquidos, ¿ya? Bien, pero esto normalmente para los gases, ¿ya? Pero para los líquidos también podemos hacer esas conversiones. Aquí, por ejemplo, de los gases tenemos el peso molecular. Aquí simplemente esto lo he puesto para que ustedes vean las propiedades del agua a presión atmosférica estándar a nivel del mar. Fíjense cómo varía. Aquí me da en grados Fahrenheit la temperatura, peso específico, densidad, viscosidad, las diferentes tensión superficial, presión, coeficientes de elasticidad volumétrico. Todos esos valores van a depender de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, aquí a 5 grados centígrados me da 1000, por ejemplo, ¿qué es esto? Kilogramos sobre metros cúbicos. La Rho, densidad. Y aquí a 5 grados centígrados, por eso que nosotros tomamos 9,81, ¿no? Bien, y así sucesivamente va a depender de la temperatura, ¿no? Aquí tenemos propiedades físicas comunes a presión atmosférica a nivel del mar. Siguen ahí temperatura, benceno, gasolina, glicerina, hidrógeno, mercurio, etcétera, etcétera. Agua de mar, varían, pero ya no está en grado Fahrenheit, está en grado centígrado. En grado centígrado, fíjense, esta otra tabla está en grado centígrado. Esta otra tabla está en grado centígrado. Esta tabla de aquí está en grado Fahrenheit, pero para las mismas propiedades, ¿no ven? Son tablas que nos manejamos ahí. A ver, esto ya lo vamos a manejar. Muy bien, jóvenes. Se nos fue el tiempo, ¿no? Esto es coeficiente de compresibilidad, viscosidad dinámica, cinemática, capilaridad, tensión superficial, son formulitas, son características, son propiedades características de cada fluido, de los fluidos, perdón, que son sus propiedades más importantes. Lo dejamos para la próxima clase. ¿Ya? Y aquí les he puesto un resumen de todas las formulitas que nosotros estamos viendo ahí arriba. ¿Ya? O sea, nos falta coeficiente de compresibilidad, viscosidad, capilaridad y tensión superficial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Terminando, esto me va a llevar una media hora a la próxima clase. ¿Ya? Vamos a hacer todavía virtual el próximo viernes. ¿Ya? Y vamos a hacer algo de práctica. Y el próximo miércoles vamos a hacer una primera clase presencial para practicar todo esto que estamos avanzando. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniera. ¿Ya?
vamos a hacer, es decir, hasta aquí ya yo terminé la teoría, ya no hay más teoría. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una media hora, me va a tardar de explicar esto y después vamos a practicar y vamos a ir al aula a seguir practicando. ¿Ya? Y luego viene el examen. Ya es muy pronto, ¿no? Para el examen. Sí, bueno. Ya, pero el examen primero lo he puesto hasta ahí. ¿Ya? Para Pensé que, que iba a decir el práctico. ya, para que se saquen 100. ¿Ya? Bien, ok. Ya les voy a pasar el práctico, voy a revisar, ¿ya? Porque vamos trabajando el miércoles y ya el viernes ya empezamos a practicar y va a estar el práctico listo para que ustedes trabajen, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos el viernes todavía virtual, ¿ya? Gracias. Hasta luego.